Capítulo 1. La exposición de jardinería en Heatherwick Farm. La exposición anual de jardines de Heatherwick Village era, sin duda, el evento más esperado de la primavera. Las mesas de caballete se hundían bajo el peso de los bizcochos y las conservas de fruta, las bandas de música tocaban bajo los robles adornados con banderines, y nubes tenues flotaban perezosamente sobre las ordenadas hileras de dalias y calabacines. Incluso el vicario había acortado su sermón dominical 5 minutos de lo habitual para que la congregación pudiera llegar temprano y conseguir los mejores asientos cerca del puesto de limonada. La granja Heatherwick, situada apaciblemente a las afueras del pueblo, había sido elegida para albergar las festividades de este año. La granja pertenecía al coronel Geoffrey Luscombe, un militar retirado con una gran afición por el orden, las rosas y las historias interminables sobre sus años en la India. Su esposa, Evelyn, era la viva imagen de la elegancia práctica, siempre con perlas en el cuello y un portapapeles en la mano. No tenían hijos, pero su sobrino, Lawrence, se había mudado a la casa junto al huerto de manzanos el año pasado, tras dejar un puesto bastante ambiguo en Londres. La señorita Marple, que había hecho el viaje desde St. Mary Mead por invitación de Evelyn Luscombe, se quedó en silencio cerca de las entradas del pastel de ruibarbo, observando las idas y venidas con esa expresión serena, como de pájaro, que sugería que no pensaba en nada, mientras que de hecho lo notaba todo. «Se puede saber mucho de la gente por cómo sirven el té», murmuró para sí misma, observando a la joven criada, Elsie, derramando nerviosamente un poco de cada taza. «Y por cómo le hablan los demás cuando lo hace». La mirada de la señorita Marple se dirigió a los invitados. La esposa del vicario, la señora Hepworth, se ocupaba de un ramo de altramuces mal arreglado, mientras insinuaba en voz alta que alguien debía de haber alterado el orden de la carpa de flores. El señor Bramwell, el abogado del pueblo, con Monmouthshire, el rostro enrojecido y untando bollos con precisión militar, lanzaba miradas penetrantes a cualquiera que se detuviera demasiado cerca de la mesa de la rifa. En el extremo más alejado de la carpa, una mujer alta con un chal esmeralda, la señorita Clarissa Dean, una artista recién instalada en Rose Cottage, dibujaba el proceso con carboncillo, mientras rechazaba cualquier oferta de esponja, pero fue el propio coronel Luscombe quien finalmente captó la atención del público. Con un firme golpe de su bastón sobre la plataforma de madera, se aclaró la garganta y anunció al ganador de la Copa Heatherwick a la mejor actuación general. «Para la señorita Ivy Denham», exclamó, por sus espectaculares grosellas. Una fierce ovación se elevó entre los aldeanos, algunos encantados, otros ligeramente escandalizados. La señorita Denham, una mujer soltera de 42 años, con la espalda encorvada y un ingenio mordaz, dio un paso al frente con las mejillas sonrosadas y la barbilla alta. «Bueno», dijo tomando la taza, «supongo que debo agradecerles a los gusanos por mantenerse alejados este año». La risa que siguió fue genuina, aunque no exenta de tensión. Varias damas intercambiaron miradas. Ivy Denham no era popular, al menos no como se desearía en pueblos como Heatherwick. Había estado comprometida con un maestro de escuela local que se había fugado a Eastbourne con la hija del panadero, y desde entonces Ivy había vivido sola en las afueras del pueblo, cuidando su jardín con una precisión casi obsesiva. «Sí, que les habla a sus rosas», oyó la señorita Marple murmurar a sus espaldas. Como si le respondieran. La entrega de premios continuó y la luz de la tarde se suavizó. Se sirvió el té, se reordenaron las sillas y los niños se dirigieron al huerto para la carrera anual de huevos y cucharas. Pero a medida que las sombras se alargaban y la multitud se dispersaba, una silenciosa inquietud se apoderó de la reunión. Todo empezó con la ausencia de una voz. El coronel Luscombe, que se dirigía a la tienda de los jueces, de repente desapareció. Dijo que iba a buscar las tarjetas de puntuación, dijo Evelyn Luscombe, sacándose las migas de la falda y frunciendo el ceño. Eso fue hace casi media hora.
Se organizó una búsqueda, al principio cortés, luego cada vez más rápida. Lawrence Luscombe corrió hacia los establos. El jardinero revisó el huerto. Incluso Elsie, con aspecto asustado, se asomó a la pérgola de rosas. Fue Lawrence quien finalmente lo encontró, tendido boca abajo en el cobertizo de macetas. El coronel estaba muerto. El alguacil llegó en menos de una hora, llamado por el vicario, que había dejado su taza de té sin terminar. La noticia corrió como la pólvora. Infarto, susurraron algunos. Veneno, susurraron otros. El coronel gozaba de excelente salud y sus botas, señaló Evelyn con voz débil y temblorosa, estaban mal puestas. La señorita Marple dio un paso atrás mientras el pueblo se reunía una vez más, esta vez en un estado de shock silencioso en lugar de celebración. ¿Un asesinato? ¿Aquí, en Heatherwick? Era impensable, pero la señorita Marple había visto la expresión en el rostro de Lawrence Luscombe al salir del cobertizo. No era solo dolor, era algo más frío, algo inacabado. Y no había olvidado la agudeza con que Ivy Denham había mirado al coronel cuando elogió sus grosellas. No, pensó la señorita Marple en voz baja, dejando su taza de té a un lado. El asesinato en Heatherwick no solo era posible, sino que acababa de florecer. Capítulo 2. La aldea reacciona el domingo por la mañana. Los callejones de Heatherwick bullían de chismes, tan densos y rápidos que parecían entretejidos por la niebla que se desprendía de los setos. La muerte del coronel Luscombe, o mejor dicho, cómo murió, había dejado de ser una simple tragedia para convertirse en un tema de especulación artística. La señorita Marple, que todavía se alojaba en Heatherwick Cottage bajo la hospitalidad, cada vez más distraída, de Evelyn Luscombe, se encontró siendo una reticente pero atenta audiencia del torbellino de teorías que llenaban los salones, las tiendas y los bancos del pueblo. «Les digo», declaró la señora Hepworth en la tienda, «esa mañana fueron las grosellas, envenenadas. Ivy Denham siempre me pareció de ese tipo». «¿Envenenar los propios productos?», se burló el señor Trigg, el carnicero. «Ninguna mujer haría eso. Malo para la reputación». «No. Oí que el coronel descubrió algo inapropiado, y lo silenciaron por ello». «¿Quieres decir chantaje?», jadeó la señora Ames, con la mano a medio camino hacia un tarro de azúcar de cebada. La señorita Marple, mientras examinaba un pequeño expositor de hilos de bordar cercano, se permitió una leve tos, suficiente para llamar la atención, pero no para hacer comentarios. «Bueno», murmuró la señora Hepworth, bajando un poco la voz, «no sería la primera vez que alguien en este pueblo se esconde tras un bigote militar y cree poder mandar a todos». La conversación continuó mientras la señorita Marple pagaba discretamente una cajita de agujas de remendar. Afuera, la mañana era fresca y fresca, con los narcisos tempranos balanceándose en los bordes de los callejones como conspiradores. Se dirigió a la iglesia, donde el vicario acababa de salir de la sacristía, con el abrigo abotonado hasta chichpetis, los dientes para protegerse del frío. «Ah, señorita Marple», dijo ajustándose el cuello, «qué asunto tan trágico. Me temo que Evelyn se lo está tomando fatal, aunque parece más preocupada por el decoro que por el dolor». La señorita Marple ladeó la cabeza. «El dolor suele viajar en silencio, canónigo Smalley». «Muy bien», dijo el vicario, asintiendo rápidamente. «Claro, la policía ya está al mando. Llegó un inspector de Market Bardwell. El inspector Birkett, un joven, un apretón de manos firme, no está convencido de la insuficiencia cardíaca». «¿Y usted, canónigo?», preguntó la señorita Marple con suavidad. «Cree que fueron causas naturales». El vicario bajó la mirada hacia la grava por un momento. «Geoffrey Luscombe y yo servimos juntos, en cierto modo. Yo en la capellanía, él en la infantería. Era muchas cosas, testarudo, orgulloso, meticuloso con los detalles, pero no descuidado, y desde luego
no de los que se desploman en su propio cobertizo con las botas puestas. La señorita Marple asintió lentamente, solo una vez. También se había fijado en los cordones, uno atado con un nudo marinero, el otro ligeramente enrollado. Tras el servicio, Evelyn organizó una breve reunión en la casa, principalmente para acallar los rumores que se habían vuelto incontrolables. Un puñado de aldeanos acudió por cortesía: Ivy Denham, con un chal negro almidonado; Clarissa Dean, quien trajo una bandeja de pastel de semillas de amapola; Lawrence, silencioso y pálido junto a la chimenea. La habitación estaba extrañamente silenciosa, como si reír pudiera considerarse una falta de respeto, pero conversar fuera demasiado arriesgado como para intentarlo. Fue Ivy quien finalmente habló. «Siempre dije que ese cobertizo era una trampa mortal», murmuró con la mirada fija en su taza de té. «Húmedo, mojoso, lleno de tijeras oxidadas». Evelyn, sirviendo el té con precisión mecánica, no levantó la vista. Geoffrey era meticuloso, no habría permitido que se oxidara. Entonces, alguien más lo hizo, respondió Ivy sin mirar a nadie a los ojos. La señorita Marple captó el cambio, no en las palabras, sino en el tono. No era una acusación, sino algo más. ¿Una provocación? Clarissa Dean, siempre distante, dejó su taza con un ligero tintineo. La muerte siempre es dramática cuando está cerca, ¿verdad? Lawrence, que apenas había hablado desde el día anterior, levantó la mirada bruscamente. «Lo hace sonar teatral». Sonrió levemente. «¿Verdad? El entorno. El momento. Una exposición de jardinería de pueblo, nada menos». La señorita Marple observó atentamente este intercambio. La mirada de Clarissa no se detuvo, pero la de Lawrence sí. Ahora la miraba fijamente, abiertamente, con la mandíbula apretada. «¿Crees que todo esto es una actuación?», preguntó. «Creo», dijo Clarissa, «que el dolor tiene muchos disfraces». Evelyn, rompiendo finalmente su silencio, dejó la tetera con un sonajero. «Basta», dijo con firmeza, «no es el momento». La señorita Marple dobló suavemente su servilleta y se puso de pie. «Quizás no, querida», dijo con dulzura, «pero sabes, es curioso cómo el duelo saca a relucir no solo lo que sentimos, sino también lo que tememos que otros puedan sospechar». Se hizo un silencio momentáneo. Lawrence apartó la mirada. Ivy bebió su té como si desafiara a alguien a comentarlo. Clarissa recuperó su cuaderno de dibujo de la mesita auxiliar. La señorita Marple salió silenciosamente, sin que nadie la notara. Esa tarde, el inspector llegó a la granja. El inspector Birkett era joven, pulcro y metódico, con un cuaderno que consultaba más que a las personas a las que interrogaba. «Estamos esperando la autopsia», le dijo a la señorita Marple cuando se cruzaron cerca de la puerta del establo. «Los indicios preliminares sugieren que el coronel recibió un golpe, no fuerte pero sí contundente, en la base del cráneo. Probablemente se tambaleó hacia atrás y se golpeó contra el borde del banco». La señorita Marple asintió. «Y, sin embargo, sus botas...» «Exactamente», dijo Birkett. «Ya descartamos un accidente. Estamos investigando quién tuvo acceso al cobertizo y cuándo, aunque, francamente, parece que todos andaban por ahí esa tarde». La señorita Marple dudó, y luego preguntó en voz baja, «¿Y el banco de macetas?». Frunció el ceño. «¿Y qué?». «Había una muesca reciente en el borde, inspector». «No era por el paso del tiempo ni el desgaste, sino una muesca afilada y astillada, hecha recientemente». La miró pensativo. «¿Te diste cuenta?». «Ah, sí», dijo. «Te sorprendería la frecuencia con la que la gente marca sus crímenes sin querer. Igual que los jardineros marcan las hileras de plantación. Todo con la mejor intención, por supuesto». Mientras se alejaba, la señorita Marple volvió a pensar en la mirada serena de Lawrence, en el temblor de las manos de Evelyn, en la agudeza de la voz de Ivy Denham. Sí, algo había echado raíces en Heatherwick, algo viejo y amargo que ahora había florecido. Y el asesinato, reflexionó la señorita Marple, rara vez es una cuestión de oportunidad,
Siempre, siempre se trata del motivo. Capítulo 3. Investigación temprana lunes por la mañana. El pueblo de Heatherwick se sentía extrañamente apagado. El habitual susurro de la actividad doméstica, el carro de la leche circulando, las gallinas cloqueando desde los gallineros, el murmullo de las conversaciones fuera de la tienda de comestibles, seguía presente, pero más suave, como si el propio pueblo se moviera con cuidado en torno al recuerdo de la muerte del coronel Luscombe. El inspector Birkett se había instalado temporalmente en la habitación de invitados de la vicaría. La señorita Marple, alojada discretamente en la granja Heatherwick, seguía observando con la gentil indiferencia de quien nunca pregunta, pero siempre encuentra respuestas inesperadas. La primera respuesta de este tipo llegó en el desayuno, en forma de una taza de té ausente. ¿Lawrence no bajó?, preguntó la señorita Marple con ligereza. Evelyn Luscombe, sentada a la cabecera de la mesa con un rígido cardigan azul marino, se sirvió otra taza de té débil, con manos ligeramente temblorosas. Fue al pueblo. Dijo que necesitaba aire fresco. Muy bien, dijo la señorita Marple con dulzura. A los jóvenes a menudo les cuesta llorar en compañía. Evelyn asintió vagamente, sin que sus ojos se encontraran con los de la señorita Marple. Más tarde, esa mañana, mientras Evelyn se retiraba al estudio con un montón de cartas de condolencias, la señorita Marple sacó su labor de punto al jardín. Desde su asiento en un banco bajo la pérgola, podía ver el sendero que conducía a los establos y, más allá, el límite del huerto donde habían desmontado las carpas de la exposición de jardinería. Elsie, la criada, pasó con una cesta de lino. La señorita Marple la saludó amablemente. «Espero que lo estés logrando, querida». Elsie hizo una leve reverencia. «Intento, señorita. Fuiste muy valiente al ayudar en la búsqueda ese día. Debió ser muy doloroso ver al coronel». «Bueno, así punto». Elsie dudó. «No lo vi, no bien. El señor Lawrence me dijo que me quedara cerca de la cocina cuando lo encontraran. Dijo que no me asustara. Muy considerado de su parte». Elsie bajó la mirada. «Supongo». La señorita Marple la dio la cabeza. ¿No lo cree? La boca de la niña se torció, como si no supiera si responder. Finalmente dijo: «Ha estado raro desde antes de que ocurriera. Camina mucho de un lado a otro. A veces habla solo en el granero». «¿En el granero?» «Sí, señorita, pero no cerca de los caballos, junto al viejo lagar». La señorita Marple lo anotó mentalmente. Había visto la prensa de sidra con sus propios ojos el día del espectáculo, encantadora, con un toque rústico, sin usar desde hacía años y cubierta de hiedra. Un lugar perfecto para una conversación tranquila, o para un secreto. Más tarde, caminando por el borde del huerto, la señorita Marple se detuvo a examinar la estructura. La prensa estaba intacta, aunque oxidada. Más interesante aún, unas huellas conducían hacia ella, más grandes que las suyas, quizá las de Lawrence, y un trozo de papel doblado 2 veces y atrapado bajo una piedra cerca de la rueda. Se agachó con cuidado y lo recuperó. Era una esquina rota de un programa de teatro, The Duke of Marlborough Players, One Night Only, con el nombre de Clarissa Dean garabateado en el reverso con lápiz grueso. La señorita Marple lo dobló y se lo guardó en el bolsillo. Aún no necesitaba comprender su significado, pero sabía que lo tenía. Por la tarde estaba sentada en el salón con Evelyn una vez más. Ambas mujeres bebiendo té tranquilamente mientras pretendían no mirar la lluvia caer por los cristales de la ventana. «Es extraño», murmuró Evelyn removiendo su taza innecesariamente. «¿Cuántas personas dicen haberse preocupado por Geoffrey y sin embargo me siento tan sola en todo esto? Supongo que se siente así porque la gente que queda atrás a menudo nos sorprende», dijo la señorita Marple. Evelyn la miró. «¿Te refieres a Lawrence?» «Creo que lleva algo consigo», dijo la señorita Marple en voz baja. «Algo más pesado que el dolor. Sabes, una vez tuve un sobrino que actuaba en teatro amateur,
muy talentoso, muy apasionado, pero la tensión de fingir ser otra persona cada noche le pasó factura. Evelyn parpadeó. Lawrence no está actuando. ¿No? Dijo la señorita Marple, reanudando con suavidad su labor de punto. Entonces quizá me equivoque. Más tarde, ese mismo día, Clarissa Dean visitó la granja Heatherwick con el pretexto de devolver un azucarero prestado. La señorita Marple la interceptó en la puerta. «Oh, señorita Dean», dijo alegremente. «Quería preguntarle. Encontré este fragmento del programa cerca del viejo lagar. ¿Suyo, creo?» Clarissa miró el papel roto que sacó la señorita Marple y su expresión cambió casi imperceptiblemente antes de recomponerse. «Sí», dijo ella, extendiendo la mano. «Tengo la costumbre de dejarme cosas olvidadas. Es horrible, la verdad». La señorita Marple lo sostuvo un momento más antes de entregárselo. «El lagar está bastante lejos de la fiesta», comentó. «¿Estabas dibujando allí?» Clarissa soltó una risita. «Dibujar, enfurruñarme, algo intermedio, no me apetecía mucho ver trofeos de grosella y banderines». «No», dijo la señorita Marple con amabilidad. «Supongo que a algunos les parece un poco performativo». Clarissa la miró fijamente, no con crueldad, sino evaluativa, y luego se giró para despedirse brevemente. La señorita Marple la observó mientras se marchaba, con el programa de teatro firmemente sujeto en la mano enguantada de la mujer. Esa noche, el inspector Birkett visitó la granja. Evelyn lo saludó y Lawrence se unió a ellos desde el piso de arriba. La señorita Marple fue invitada a sentarse, por supuesto, aunque permaneció sentada tejiendo tranquilamente junto a la chimenea mientras se desarrollaba la conversación. «Acabamos de recibir el informe final de la autopsia», dijo Birkett. «La causa de la muerte fue, efectivamente, un golpe en la cabeza. No hay signos de insuficiencia cardíaca. No hay drogas ni toxinas, pero se encontró algo interesante bajo las uñas del coronel. Fragmentos de tela, no de su propia ropa». Lawrence se puso rígido. «¿Entonces alguien lo atacó?» «Posiblemente», dijo Birkett, «aunque pudo haber sido un forcejeo, una refriega. Ahora estamos examinando todas las prendas que se usaron ese día para encontrar una coincidencia». La señorita Marple, sin levantar la vista, murmuró: «Revise bajo las esposas, inspector. A menudo se olvida, pero es muy revelador». Birkett parpadeó. «Sí, bueno, gracias». Cuando el inspector se fue, Evelyn se volvió hacia la señorita Marple con expresión perpleja. «¿Crees que fue atacado a corta distancia?» «Sí», dijo la señorita Marple. «Casi. Y muy inesperadamente, me parece». «¿Pareces tan seguro?» La señorita Marple sonrió débilmente, solo porque la gente rara vez se defiende cuando piensa que la persona que tiene delante no tiene ningún motivo para hacerles daño. Y con esto reanudó su tejido, sus agujas tintineando silenciosamente mientras la lluvia continuaba cayendo más allá del cristal. Capítulo 4. Primeros sospechosos. El martes por la tarde, el pueblo de Heatherwick se había dividido claramente en dos facciones: los convencidos de que Ivy Denham finalmente había perdido el control de la razón y los igualmente convencidos de que Clarissa Dean, con sus bocetos a carboncillo y sus afectaciones teatrales, era simplemente demasiado moderna para ser inocente. A ninguna de las partes le importaron especialmente los hechos. Sin embargo, el inspector Birkett se sentía cada vez más atraído por un objetivo más conveniente: Lawrence Luscombe. Estaba más cerca del lugar de los hechos, no tenía coartada y estaba claramente bajo tensión emocional, dijo el inspector esa noche, apoyado en la repisa de la chimenea del pequeño estudio de la granja, que se había convertido en una improvisada sala de incidentes. Y el testamento del coronel, actualizado recientemente, debo añadir, lo nombra único heredero de la herencia. La señorita Marple, sentada junto al carrito del té, levantó las cejas. «¿Qué tan reciente, inspector?» «Hace 4 semanas», dijo Birkett. Al parecer, la reclutaron tras una discusión con una prima en Cheltenham que creía tener derecho a una parte.
murmuró la señorita Marple, sirviéndose una taza de té suave. 4 semanas no es mucho tiempo, ¿verdad? El tiempo justo para que alguien cometa un error si se precipita. En efecto, dijo Birkett. Y Lawrence tenía acceso al cobertizo. Según el jardinero, se le vio salir de la zona poco antes de que se encontrara el cuerpo. La señorita Marple asintió, pero no hizo ningún comentario. En cambio, preguntó, ¿y la inspección de ropa? Birkett hizo una mueca. Una de las chaquetas de Lawrence tenía un puño roto. Las fibras coinciden con los fragmentos encontrados bajo las uñas del coronel. Eso sí que parece desafortunado, dijo la señorita Marple con suavidad. ¡Qué desgracia! Casi lo cosen. La señorita Marple dejó su taza de té. Inspector, espero que me disculpe, pero creo que está investigando una tragedia con la urgencia de un robo. Birkett parpadeó. ¿Cómo dice? Hay algo en el duelo, inspector, que no se puede medir por el acceso, la herencia ni la proximidad. Hay que fijarse en lo que no se dijo y quién lo dijo. Mientras tanto, en el pueblo ya circulaba la noticia del inminente arresto de Lawrence, a pesar de que las autoridades no habían hecho ninguna declaración al respecto. En la tienda de comestibles, la señora Hepworth afirmó con certeza que el pobre niño había perdido los estribos, como su padre, aunque nadie lo había dicho nunca en voz alta. El señor Trigg asintió con tristeza, como si siempre hubiera sabido que la locura corría por sus venas. Solo Ivy Denham, cuando fue acorralada en la oficina de correos por 3 señoras que le hacían preguntas directas sobre el cumplido del coronel, se negó a participar. La gente siempre piensa que la respuesta más obvia es la correcta, dijo con energía. No lo es, simplemente es la más perezosa. En la granja Heatherwick, la señorita Marple pidió hablar con Lawrence en privado. Se encontraron cerca del Leap, antiguo lagar, donde un viento gélido había empezado a azotar las hojas que aún se aferraban a los árboles frutales. Lawrence permaneció rígido, con las manos en los bolsillos de su abrigo. ¿Crees que lo hice yo? Dijo. Creo, respondió la señorita Marple con suavidad, que alguien quiere hacernos creer que lo hizo. Apartó la mirada. ¿Te pareces a mi tío? Dijo que era demasiado sensible, que veía cosas que no existían. A veces, dijo la señorita Marple, las personas sensibles son las únicas que ven las cosas exactamente como son. Se volvió hacia ella. ¿Sabes lo que es sentir resentimiento por alguien con quien vives? ¿Sentir que cada día es una silenciosa prueba de afecto que nunca consigues? Sí, dijo la señorita Marple con sencillez. Por eso nunca me casé. Vi a demasiadas mujeres de mi generación convertirse en personajes secundarios permanentes de la historia de alguien más. Lawrence parpadeó y la miró visiblemente desconcertado. La señorita Marple sonrió amablemente. Pero no creo que asesinaras a tu tío, Lawrence. Creo que tenías miedo de que te expulsara, y creo que alguien más vio ese miedo y decidió que era el papel perfecto para ti. Exhaló bruscamente. Clarissa, tú lo dijiste, yo no. Dudó un momento y luego dijo, discutieron el día antes de la exposición de jardinería. No lo oí todo, pero ella dijo algo sobre volver a Londres con algo más que bocetos si él no la escuchaba. La señorita Marple asintió. Me ha servido de ayuda, gracias. Cuando se le acercó, Clarissa Dean no dio señales de inquietud. Sabía que a Geoffrey Luscombe no le gustaba, dijo, sacudiéndose el polvo del lápiz del regazo. Pensaba que los artistas eran parásitos, pero asesinato, por favor, ¿qué posible motivo podría tener? ¿Lo conocías de antes, no?, le preguntó. La señorita Marple, Clarissa, se congeló por un momento y luego ofreció una pequeña sonrisa divertida. ¿Esa es la teoría ahora? ¿Que volví para vengarme? He descubierto, dijo la señorita Marple, que la gente suele regresar a los pueblos por 2 motivos, una muerte o un ajuste de cuentas. La sonrisa de Clarissa se desvaneció. Bueno, supongo que debería haber esperado mejor escucha desde aquí. Se puso de pie. Te ahorraré los susurros. Geoffrey Luscombe
estuvo comprometido con mi hermana, la dejó bastante públicamente para casarse con Evelyn. La arruinó, se mudó a la costa, murió en silencio, y él nunca le escribió, nunca llamó. La voz de la señorita Marple era suave. Eso debió ser muy difícil para usted. ¿Lo fue? Y todavía lo es, algunos días. Y sin embargo, dijo la señorita Marple en voz baja, creo que solo pretendía avergonzarlo, quizás sacudirlo, pero no matarlo. Clarissa no dijo nada. La señorita Marple le dedicó una sonrisa amable y se alejó. Esa noche cayó una llovizna. La señorita Marple estaba sentada junto a la ventana del dormitorio de la granja Heatherwick, con su labor de Minster punto intacta. El sonido de las gotas en el alféizar le recordó una canción infantil, una para la tristeza, dos para la alegría. Volvió a pensar en el puño roto, las fibras a juego y la confusión de Lawrence. En la amargura de Clarissa y la lógica brusca de Ivy Denham, en la inexpresividad de Evelyn, tan controlada, tan silenciosa, y en una frase lo encontraron con las botas puestas en el pie equivocado. Ningún hombre, militar o no, los usaría de esa manera, a menos que alguien más los haya puesto allí. Alguien que sabía que las botas, como las historias, podían adaptarse a la persona equivocada con solo un poco de esfuerzo. Capítulo 5. Una pista oculta. La mañana siguiente amaneció con un aire fresco y cortante y una espesa niebla que se extendía a lo largo de los setos. El tipo de niebla, pensó la señorita Marple, que podía ser que alguien pasara por alto lo que estaba a simple vista. Se vistió temprano y se aventuró a entrar en la sala, donde Evelyn Luscombe ya había preparado el desayuno. Tostadas, mermelada y, como ya era habitual, un silencio tan frágil que podría haberse quebrado bajo el peso de una sola palabra sincera. «¿No has estado durmiendo bien?», observó la señorita Marple suavemente, untando mantequilla en su tostada. «Nadie lo ha hecho», dijo Evelyn, sin apartar la vista de los cubiertos que pulía innecesariamente. «Hay demasiados susurros, demasiadas miradas». La señorita Marple asintió. «¿Y la prensa?». Evelyn suspiró cansada. «Llamaron 2 veces ayer. He desconectado el teléfono». Lawrence entró en ese momento, pálido, pero sereno, y murmuró un tenso «buenos días» antes de salir al jardín sin siquiera una taza de té. La señorita Marple lo vio irse. Después del desayuno, le preguntó a Elsie si podía visitar el cobertizo de macetas. La chica dudó. El inspector dijo que nadie tocara nada. «Oh, claro», dijo la señorita Marple con dulzura, «pero no tengo intención de tocar, solo de mirar, con ojos de jardinero, no de detective». Elsie cedió y unos minutos después, la señorita Marple estaba nuevamente en el umbral del cobertizo donde habían encontrado al coronel Luscombe. La habitación había quedado tal como estaba, una regadera volcada junto a la puerta, guantes colgando como manos marchitas sobre el borde del banco y un trozo de tierra removida bajo el estante alto. La señorita Marple permaneció inmóvil, absorbiendo el espacio. Entonces ella lo vio. Nada espectacular, nada dramático, algo pequeño fuera de lugar, pero no del todo erróneo. Allí, cerca de la esquina del banco de trabajo, entre una maceta de terracota agrietada y un carrete de cordel, había un dedal de mujer, latón ligeramente abollado e inconfundiblemente antiguo. La señorita Marple se acercó más, teniendo cuidado de no molestarlo. Sabía que Evelyn Luscombe no cosía. Ella misma lo había dicho la semana pasada cuando la señorita Marple se ofreció a remendarle un dobladillo roto. «Envío las cosas a la ciudad», dijo con energía. «Nunca he tenido paciencia para coser a mano». Y sin embargo, allí estaba. Un dedal, en un cobertizo, en un rincón donde nada más tenía por qué estar. «¡Qué curioso!», susurró la señorita Marple. «A menos que alguien más lo haya puesto aquí, o que alguien que sepa coser tuviera motivos para estar cerca». Salió del cobertizo y se adentró en el huerto, donde Lawrence paseaba cerca del muro de piedra cubierto de hiedra.
Levantó la vista al verla acercarse. «Me van a arrestar, ¿no?», dijo. «Espero que no», dijo ella suavemente. «Yo no lo hice». «Te creo». La miró fijamente, casi aturdido. «Entonces, ¿por qué no me escucha el inspector?» «Porque», dijo la señorita Marple, «tiene pruebas que encajan con una imagen en la que ella cree, tela rasgada. Un motivo en el testamento. Un sobrino demasiado cercano a la escena, Lorenz bajó la mirada. Y ya nadie cree en los accidentes. La Mort subsiste. Señorita Marple guardó silencio un momento. «¿Sabe? Conocí a una joven. Su prometido murió al tropezar con una alfombra mal colocada. Trágico. Pero la policía insistió en que fue un robo que salió mal, porque sin duda ningún hombre moriría por algo tan común, pero esa era la verdad. Era común. Y muy triste». No dijo nada por un rato. Luego, «Ivy Denham. Discutió con el tío. ¿Sabes? Los oí desde el huerto la mañana de la exposición de jardinería». «¿De qué se trata?», preguntó la señorita Marple. «No lo oí todo, pero ella gritaba. Algo sobre mentiras, vergüenza, y por fin dejé de fingir». La señorita Marple archivó esto, una nota entre muchas en el silencioso libro de cuentas de su mente. Regresó a la casa justo cuando Clarissa Dean subía por el sendero con un papel doblado en la mano. «El inspector Birkett me pidió una lista de todas las personas que vi cerca. O del jardín de rosas esa tarde», dijo entregándosela a Evelyn. «He anotado lo que recuerdo, gracias», dijo Evelyn sin apenas mirarlo. La mirada de la señorita Marple captó algo en la muñeca de Clarissa, el borde de un vendaje que sobresalía por debajo de su manga. «Ay, Dios mío», dijo. «¿Una lesión?». Clarissa bajó la mirada sobresaltada. «Ah, sí, solo un pequeño rasguño. Me lo di con el borde de un poste de la verja ayer, nada en absoluto». La señorita Marple asintió lentamente. «Y espero que sigas dibujando». Clarissa sonrió levemente. Ahora con la mano izquierda, más descuidada, pero curiosamente liberadora. Cuando Clarissa se fue, la señorita Marple regresó a su habitación y recuperó el dedal que había envuelto cuidadosamente en un pañuelo. Era una pista, sí, pero no del tipo que la policía reconocería. No tenía huellas dactilares, ni mancha de sangre, ni una revelación dramática, pero para la señorita Marple era inconfundible, porque mientras Evelyn Luscombe afirmaba no coser, y Clarissa dibujaba con carboncillo y no llevaba señales de haber bordado, Ivy Denham había participado una vez durante 3 años consecutivos en el Heatherwick Needlework Showcase, y ella había ganado. Cada vez, la señorita Marple guardaba los recortes en algún lugar de su casa. Ivy, con su sonrisa torcida, sostenía un muestrario bordado con la frase «Lo que se siembra en secreto crece con el tiempo». Ahora, pensó la señorita Marple, ese momento había llegado. Capítulo 6. Confrontaciones y secretos a mitad de semana. El aire en Heatherwick ya no estaba simplemente cargado de sospechas, sino que estaba cargado de una especie de amarga expectativa, como si el pueblo mismo estuviera conteniendo la respiración, esperando a que alguien dijera algo. Resultó que esa persona era Ivy Denham. El enfrentamiento no se produjo en el salón ni en el cobertizo de macetas, sino en la tienda de comestibles, de Heatherwick Green, donde la señorita Marple estaba eligiendo una lata de levadura en polvo cuando Ivy irrumpió, con las mejillas encendidas y la boca apretada, y se volvió hacia la señora Hepworth. «Has estado diciendo cosas», espetó. La señora Hepworth, sorprendida pesando grosellas secas, se puso rígida. «¿Cómo dice? Has estado contando que tuve un lío con el coronel Luscombe, que lo amenacé, que lo envenené en la exposición con Tuswatensfestrus, jardinería». «No dije nada de veneno», dijo la señora Hepworth con un sorbo, aunque otros sin duda notaron lo cerca que estabas sobre esas grosellas. «Gané ese premio con justicia», dijo Ivy, alzando la voz, «y no tengo nada de qué avergonzarme. A diferencia de algunos que andan por ahí escribiendo los secretos de todos en sus cuadernitos, esto último estaba claramente dirigido a Clarissa Dean,
que acababa de entrar con la bufanda suelta sobre los hombros y una ceja ya levantada. «Supongo que ahora vamos a decir nombres», preguntó Clarissa a la ligera. «Oh, anda», dijo Ivy con amargura. «Vamos a desahogarnos». La señorita Marple, que se había alejado silenciosamente cerca de los sacos de patatas, observó cómo algo afilado y quebradizo pasaba entre ellos. No eran simples chismes del pueblo, sino algo más antiguo. Evelyn Luscombe, que acababa de entrar detrás de Clarissa, se quedó paralizada en el umbral. Su mirada se dirigió a Ivy, luego a Clarissa y, finalmente, a la señorita Marple. «Ivy», dijo con una voz que conservaba autoridad a pesar del temblor que la cubría. «Este no es el momento. Nunca es el momento», espetó Ivy. «Nunca. Es el momento de hablar de cómo tu marido trataba a la gente como peones en su pequeño ejército de apariencias. Nunca es el momento de hablar de la chica a la que le hizo promesas y luego la descartó, o de la otra que desapareció». Los ojos de la señorita Marple se entrecerraron. «¿Otra chica?», preguntó suavemente. Toda la sala pareció quedarse en silencio. Clarissa fue la primera en romper el silencio. «Se refiere a mi hermana». «No eres la única», murmuró Ivy. Evelyn la miró fijamente. «¿Ya basta?» «No», dijo Ivy. «Esta vez no». Se volvió hacia la señorita Marple. Hace años, antes de casarse con Evelyn, Geoffrey Luscombe tenía la costumbre de pasar tiempo con jóvenes del pueblo, prometiéndoles cosas, dejando notas. Una chica, Nancy Elwood, se fue del pueblo repentinamente. Sus padres dijeron que se había ido a Londres, pero yo sabía que no era así. Estaba destrozada. La señorita Marple asintió lentamente. ¿Y alguien más sabía de esto? Nadie lo dijo, pero todos lo sabíamos. Clarissa se cruzó de brazos. «Así que has estado esperando tu momento, ¿verdad?» Ivy se giró hacia ella. «¿Y no lo has hecho? Volviste aquí con tus largas miradas y tus carboncillos, fingiendo estar por encima de todo. Pero te vi esa mañana, Clarissa. En el cobertizo. ¿No estabas dibujando?» El rostro de Clarissa se tensó. «No sabes lo que viste». La señorita Marple volvió a hablar con suavidad. «¿Estuvo usted allí, señorita Dean?» Clarissa no respondió. Evelyn dio un paso al frente. «Clarissa vino a hablar con Geoffrey esa mañana. Se lo pedí. Pensé que si podía darle una idea de lo que le había costado su comportamiento pasado, podría sentir remordimiento». «¿Le preguntaste?», dijo Ivy bruscamente. «Sí, lo hice», dijo Evelyn, «porque me había cansado del silencio». La señorita Marple asintió lentamente. Los trozos ya no estaban esparcidos, simplemente se les estaba quitando el polvo con un cepillo. De vuelta en la granja más tarde ese mismo día, la señorita Marple y el inspector Birkett se sentaron juntos en el antiguo estudio del coronel. Él había empezado a consultarla, aunque no sin el aire de un hombre que aún no sabía si le estaban enseñando o poniendo a prueba. «He recopilado declaraciones», dijo, «pero nadie admite haber estado en el cobertizo cuando ocurrió el asesinato, y, sin embargo, no puedo quitarme la sensación de que alguien quiere hacernos creer que fueron Ivy o Lawrence». «Creo que alguien quiere que sigamos echando la culpa», dijo la señorita Marple, «como un niño que esconde un jarrón roto volteando la alfombra cada vez que alguien se acerca demasiado». Birkett silbó levemente. «¿Pero cuál es el motivo?» La señorita Marple miró alrededor de la habitación. Ordenada, fría, impersonal. «Control», dijo. «El coronel Luscombe controlaba esta casa, esta granja, y las historias de quienes lo rodeaban. Algunos sufrieron en silencio. Otros se resistieron. Pero alguien decidió que era hora de detenerlo. ¿Para siempre?» Ella hizo una pausa. «Había un dedal en el cobertizo», añadió. «¿Un dedal?» «Sí. Y aunque eso parezca insignificante, me parece extraño que un hombre como el coronel Luscombe, tan preciso, permita que cualquier objeto doméstico obstruya sus herramientas de jardinería». Birkett frunció el ceño. «¿Así que había alguien más allí? Alguien que hilvanó una historia,
pero dejó rastro de la aguja. Esa noche, Evelyn estaba sentada sola junto a la chimenea del salón, con las manos libres y la mirada perdida. La señorita Marple se unió a ella sin decir palabra. Tras un largo silencio, Evelyn dijo: «Guardé sus secretos. Todos. Creía que eso era lo que debían hacer las esposas. Los mantuviste alejados de la dignidad», dijo la señorita Marple con suavidad. «No, los mantuve por miedo», susurró Evelyn. Tenía el poder de destruir reputaciones, y le gustaba incomodar a la gente recordándoles errores. Del pasado, se volvió hacia la señorita Marple con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. «Pero nunca imaginé que alguien lo mataría». La señorita Marple colocó una mano suavemente sobre la de ella. «La gente hace cosas extrañas cuando su vergüenza se ve amenazada. Pero el asesinato», dijo en voz baja, «rara vez es el acto de alguien que pierde el control. Es el acto de alguien que lo recupera». Y en ese momento la señorita Marple supo. La verdad no estaba en quién odiaba más al coronel Luscombe. Fue en quien dejó de temerle primero. Capítulo 7. Otro giro. No fue una confesión ni un descubrimiento. Lo que reveló el misterio fue un paquete, un sencillo paquete de papel marrón, atado con cordel y dirigido con una elegante caligrafía al coronel Geoffrey Luscombe. Llegó a la oficina de correos del pueblo 2 días después de su muerte. La encargada de correos, la señora Plum, conocedora del destino del coronel y consciente de los rumores que ahora inundaban cada rincón de Heatherwick, informó de inmediato al inspector Birkett. Él mismo lo recogió y lo llevó sin abrir a Heatherwick Farm, donde Evelyn lo recibió con un leve temblor en la mano. «No sabía que Geoffrey esperaba algo así», dijo, cortando con cuidado el cordel bajo la atenta mirada de Birkett. Dentro había un pequeño libro. No eran memorias militares ni un manual de jardinería, sino un delgado y descolorido volumen de poesía. Entre sus páginas había una nota. La señorita Marple, que estaba sentada cerca del hogar, tejiendo intacto en su regazo, se inclinó hacia adelante. Evelyn lo leyó en voz alta, con voz firme pero fría. «Nunca respondiste, así que te escribo. De nuevo. Pensé que el tiempo te habría ablandado. Me equivoqué, pero me debes esto, leerlo ahora al menos. La verdad está en las líneas que nunca nos atrevimos a decir en voz alta». «Ne, susurró Evelyn. «Nancy Elwood». La señorita Marple no dijo nada al principio, luego preguntó suavemente: «¿Esto fue enviado recientemente?» Evelyn asintió. «Con matasellos de 3 días antes de la exposición de jardinería, con remitente en Bournemouth». El inspector Birkett le dio vueltas al libro. «¿Poesía como chantaje?» «No es chantaje», murmuró la señorita Marple. «Es un recordatorio, uno que debió de afectar al coronel más de lo que dejó ver». Evelyn guardó la carta en el libro y la sostuvo contra su pecho. «Nunca me dijo que ella había escrito, nunca me dijo que seguía viva». Lawrence entró en ese momento, atraído por el silencio de la habitación. «¿Qué ha pasado?». Evelyn le entregó el libro sin decir palabra. Leyó la nota una vez y luego otra, con el rostro tenso. «La recuerdo», dijo en voz baja. «Solía pasar por la cabaña cuando yo era pequeño, siempre con un libro en la mano. Una vez le pregunté si estaba enamorada de mi tío. Se rió y dijo que era demasiado joven para arrepentirse. Levantó la vista. Le dijo que se fuera, que nunca encajaría aquí». La señorita Marple lo miró atentamente. «¿Lo hizo?» «¿Irme?», preguntó Lawrence. «Sí, pero no por mucho tiempo. Esa tarde, la señorita Marple hizo una discreta visita a la casa en Missendus, Bournemouth, una pulcra casa adosada con cortinas amarillas y un narciso en la ventana. Nancy Elwood abrió la puerta ella misma. Era mayor de lo que la señorita Marple recordaba de la fotografía que Evelyn le había mostrado una vez, pero sus ojos aún reflejaban una inteligencia serena y una herida que llevaba mucho tiempo enterrada, bajo capas de calma practicada.
Lo oí, dijo antes de que la señorita Marple pudiera hablar. Los periódicos no dijeron cómo murió, pero supongo que está aquí para preguntar. Estoy aquí porque usted le escribió, dijo la señorita Marple con suavidad. Nancy asintió y la condujo a una modesta sala de estar. Quería cerrar el tema, dijo. Eso era todo. Nunca pedí dinero, nunca exigí disculpas, solo un reconocimiento de que lo que pasó importó. La señorita Marple escuchó pacientemente mientras Nancy lo contaba. Las promesas hechas a los 17 años, los encuentros robados en el huerto, el repentino y aplastante silencio cuando el coronel eligió a Evelyn, la vergüenza, la soledad, la forma en que había desaparecido para salvar las apariencias, no las suyas, sino las de él. Nunca respondió, dijo Nancy. No después de todos estos años. Pero leyó su carta, dijo la señorita Marple. Recibió el libro. Fue solo unos días antes del asesinato. Nancy bajó la mirada. Esperaba que dijera la verdad. A Evelyn, sino a mí. Alguien en Heatherwick conocía su pasado, dijo la señorita Marple. Quizás incluso vio llegar la carta, y esa persona comprendió su importancia. Esa noche, de vuelta en la granja Heatherwick, el inspector Birkett parecía preocupado. Pensé que éramos cercanos, le dijo a la señorita Marple. Lawrence tenía motivos, Ivy tenía ira, Clarissa tenía antecedentes. Pero esto abre la puerta a alguien que intenta proteger algo más que su reputación, alguien que intenta enterrar el pasado por completo, o alguien que temía lo que la verdad pudiera revelar, dijo la señorita Marple. La vergüenza es algo muy poderoso, inspector. También lo es el miedo a ser descubierto. Dudó un momento y añadió, el dolor de Evelyn ha sido sereno, pero no natural. No ha preguntado ni una sola vez quién mató a su marido, solo por qué. Birkett frunció el ceño. ¿Crees que sospecha? Creo, dijo la señorita Marple en voz baja, que ella lo sabe. A la mañana siguiente, Evelyn pidió que nadie la molestara hasta el almuerzo. Se había retirado a su habitación, alegando migraña. Lawrence tocó una vez y esperó. No hubo respuesta. La señorita Marple, de pie al pie de las escaleras, se giró lentamente y caminó hacia el jardín. Fue allí, junto al viejo bebedero de piedra para pájaros, donde encontró algo inesperado. Los viejos guantes de jardinería del coronel, lavados y secándose al sol, con una leve mancha de lo que parecía arcilla y óxido en los bordes. Junto a ellos, tendido para secarse, había una tela familiar, un puño arrancado de un abrigo de tweed, con los hilos deshilachados. Cerca, un dedal, idéntico al del cobertizo, solo éste tenía una leve quemadura reciente. La señorita Marple se quedó muy quieta. Ahora sabía quién había temido más la carta de Nancy Elwood. No, el coronel, pero Evelyn, la mujer que había construido su vida sobre el silencio que esa carta habría roto. Capítulo 8. La prueba final de la señorita Marple Lear el sol del mediodía se filtraba a través de las cortinas de encaje de la granja Heatherwick, proyectando suaves dibujos sobre la alfombra del salón. La señorita Marple estaba sentada con una tetera recién hecha, con movimientos pausados. El tintineo de la porcelana contrastaba casi con la quietud del murmullo de la casa. Frente a ella, Evelyn Luscombe permanecía sentada rígida, con un pañuelo doblado en el regazo, intacto. Su postura, como siempre, era impecable. Sin embargo, su mirada estaba perdida, fijada no en las tazas de té ni en la vista del jardín, sino en algo más profundo y oscuro. «Le agradezco mucho su presencia, señorita Marple», dijo tras un largo silencio. «Ha sido terriblemente solitario, incluso con gente siempre cerca». La señorita Marple sonrió amablemente. «La soledad puede ser el sonido más fuerte en una casa, me parece. Sobre todo cuando se construye sobre cosas que nunca se dicen». Evelyn parpadeó solo una vez. «A menudo pienso», continuó la señorita Marple con suavidad, «que la verdad se comporta como un diente de león, un soplo brusco y todo se dispersa. Es difícil volver a recogerlo. Y más difícil aún
Fingir que allí nunca creció nada. Evelyn exhaló suavemente, medio en tono de burla, medio en suspiro. Siempre has tenido un don con las metáforas. La señorita Marple sirvió más té. Creo que la naturaleza nos ayuda a decir lo que no podemos decir. Levantó la olla con manos delicadas, dejando que se hiciera un silencio antes de añadir. Encontré los guantes esta mañana. Los de jardinería. La taza de té de Evelyn se detuvo en el aire. ¿Oh? Sí. Estaba tirado junto al puño roto. Y el dedal, un poco quemado, creo. Quizás por la chimenea, una pausa, un cambio de mirada. Luego, uniformemente, no me di cuenta de que todavía estaban allí. La señorita Marple ofreció una sonrisa casi indulgente. La mayoría tampoco, pero uno se da cuenta de esas cosas cuando lleva décadas remendando su propia ropa. Evelyn dejó su taza de té con un leve clic. Supongo, dijo lentamente, que no tiene sentido fingir, ¿verdad? La señorita Marple no dijo nada. No quise que pasara, solo quería detenerlo, asustarlo. La carta de Nancy. Se le quebró la voz. La encontré antes que él. Estaba en la mesa del recibidor y reconocí el nombre. La habría quemado, como siempre hacía con las cosas que no encajaban con su versión del pasado. Evelyn se levantó y se acercó a la ventana. Tenía las manos apretadas a los costados. Lo confronté, dijo, con la voz más baja. En el cobertizo. Después de que terminara la función, le dije que lo sabía todo, sobre Nancy, sobre la hermana de Clarissa, sobre la chica que nunca regresó. Pensé, tragó saliva. Pensé que se disculparía, o que mostraría algún atisbo de arrepentimiento. La voz de la señorita Marple era suave como la brisa, pero no lo hizo. No, dijo Evelyn con la voz quebrada. Se rió. Las llamó chicas tontas de corazón blando. Dijo que yo no era diferente. ¿Y luego? Preguntó la señorita Marple en voz baja. Lo empujé, solo para pasarlo, solo para irme. Negó con la cabeza. Tropezó hacia atrás, se agarró al borde del banco. Cayó. Su voz tembló. Había sangre. Pensé que despertaría, pero no se movió, y de repente ya no era su esposa. Era una solucionadora de problemas. La señorita Marple permaneció en silencio. Le cambié las botas, continuó Evelyn. Le di un aspecto tosco. Escondí los guantes. Tiré el puño al fuego, pero no se quemó del todo. Se volvió para mirar. A la señorita Marple y sus ojos, aunque enrojecidos, estaban claros. No quise matarlo, pero no podía dejar que todos supieran que lo había derribado una carta de una mujer a la que abandonó hacía 30 años. El escándalo, la humillación. Orgullo, dijo la señorita Marple con suavidad. Sí, admitió Evelyn, y rabia, pero sobre todo orgullo. En la sala reinó un silencio largo y quebradizo. La señorita Marple juntó las manos. ¿Sabe que debo decírselo al inspector Birkett? Evelyn asintió. Lo sé. Ella no lloró. Ella no rogó. En lugar de eso, volvió a sentarse, se alisó la falda y se sirvió otra taza de té con manos que ahora apenas temblaban. Esa tarde, el inspector Birkett llegó con Leslie, la agente de Market Bardwell. Evelyn los recibió en el salón, confesó sin dramatismo ni adornos, y les entregó los guantes y el resto del puño, que ya había recuperado del cenicero. No fue un arresto dramático. No hubo esposas ni resistencia. Evelyn simplemente pidió un momento para recoger sus cosas, y cuando se fue con los oficiales, no se comportó como una delincuente, sino como una anfitriona despidiendo a sus invitados tras un almuerzo difícil. Más tarde, la señorita Marple se encontraba cerca del cobertizo vacío. El sol se ponía tras los árboles frutales, cuyas ramas proyectaban largos dedos sobre la tierra. Lawrence se acercó silenciosamente. ¿Confesó? Preguntó. Sí, exhaló. Y pasé toda la semana creyendo que era yo, que deseaba tanto, que se fuera, que debía haberlo hecho sin darme cuenta. La señorita Marple le dio una palmadita en la mano. El miedo hace eso, dijo.
no se entierra en sombras que no proyectamos. Se quedaron en silencio un momento más. Entonces, Lawrence dijo, «Siempre lo supiste, ¿no?» La señorita Marple sonrió levemente. Tenía sospechas. «Pero no basta con ver la verdad, señor Luscombe. Hay que esperar a que la verdad se descubra por sí sola». Capítulo 9. La revelación 2 días después de que Evelyn Luscombe fuera escoltada discretamente desde la granja Heatherwick. El inspector Birkett convocó una pequeña reunión en el salón de la vicaría. Afirmó que se trataba de una cuestión de claridad procesal, pero en realidad fue un bálsamo, una forma de ofrecer al pueblo lo único que necesitaba más que justicia, comprensión. La señorita Marple fue, naturalmente, invitada. Se sentó con su habitual calma, con una modesta ramita de lavanda en el cuello, mientras a su alrededor el elenco del drama de la semana pasada se organizaba con expresión cautelosa y postura vacilante. Lawrence Luscombe, pálido, pero ahora en paz. Ivy Denham, con las manos entrelazadas en el regazo, la boca fruncida, pero en silencio. Clarissa Dean, todavía con su cuaderno de dibujo en el bolso, aunque llevaba días sin dibujar. El canónigo Smalley estaba sentado cerca de la chimenea, murmurando oraciones ocasionales en voz baja. Incluso la señora Hepworth había venido, afirmando que simplemente tenía que oírlo de alguien que no fuera Elsie. El inspector Birkett, de pie rígidamente cerca de la repisa de la chimenea, le hizo un gesto a la señorita Marple. La señorita Marple ha sido fundamental para resolver el caso y, a petición mía, ha accedido a explicarnos cómo vio lo que la mayoría de nosotros pasamos por alto. La señorita Marple hizo un pequeño y cortés gesto con la cabeza y juntó las manos sobre su regazo. La respuesta, comenzó en voz baja, no radica en lo que se hizo, sino en cómo se comportaron los involucrados después. La gente siempre deja huellas no solo en los pomos de las puertas o en las tazas de té, sino en las historias que cuentan para protegerse. Un murmullo de asentimiento por parte del vicario. Desde el principio, continuó, la muerte del coronel Luscombe parecía demasiado común. Un golpe en la cabeza, un hombre solo en un cobertizo. Pero las botas, intercambiadas, mal abrochadas, no fueron un accidente. Geoffrey Luscombe era militar. Jamás se ataría la bota izquierda con un nudo marinero y la derecha con un lazo. Alguien más lo hizo. Lawrence exhaló suavemente, como para quitarse un peso de encima. La siguiente pista, continuó la señorita Marple, fue el puño roto encontrado en el armario de Lawrence. Demasiado obvio, demasiado incriminatorio, y sin embargo, ninguna otra prenda suya estaba manchada ni fuera de lugar. He criado a suficientes chicos como para saberlo. Un joven culpable rara vez se detiene ante un simple puño. Se escuchó una pequeña risa seca de Ivy Denham. Pero la verdadera clave, dijo la señorita Marple, era el dedal. Todas las cabezas se giraron. Sí, una cosita, fácil de pasar por alto. Pero encontré uno en el cobertizo, abollado y viejo. Un dedal de mujer, sin duda. Más tarde encontré otro junto al tendedero, ligeramente quemado. De esos que se usan no para bordar, sino para remendar, algo que se hace cuando se intenta disimular un error en lugar de crear algo nuevo. Clarissa frunció el ceño. Pero Evelyn no cosía. Sí, lo dijo, coincidió la señorita Marple. Pero remendó. Y esa tarde intentó remendar, no una manga, sino un cuento. Ahora miró hacia Lawrence. Fue tu tía, Lawrence. No lo planeó. Pero cuando vio lo sucedido, al hombre que una vez admiró inmóvil y en silencio, actuó no por crueldad, sino por costumbre. Toda una vida cuidando las apariencias, asegurándose de que nada vergonzoso se convirtiera en ruina pública. Lawrence cerró los ojos. Dijo que se rió de ella, que no le parecía que nada importara. La señorita Marple asintió lentamente. Hizo que muchas mujeres se sintieran así. Ella se giró hacia Clarissa. «También lo confrontaste, ¿no?».
Clarissa la miró a los ojos. Sí, pero lo dejé con vida. Y no te presentaste inmediatamente. Clarissa apartó la mirada. Porque temía que me arruinara, o peor aún, que arruinara la verdad de lo que le había hecho a mi hermana. La voz de la señorita Marple se suavizó. ¿Y Ivy? Ivy Denham se enderezó. Odiaba a ese hombre, sí. Odiaba cómo caminaba por el pueblo como un santo dejando un rastro de escombros a su paso. Pero no lo maté. —¿No? —dijo la señorita Marple—, pero usted ayudó a revelar quién lo hizo, con sus grosellas. Ivy parpadeó. —¿Cómo dice? En la exposición de Chelsea, jardinería, explicó la señorita Marple. El coronel Luscombe elogió su fruta. Pero lo que me llamó la atención fue su respuesta. Dijo: «Supongo que debo agradecer a las lombrices por mantenerse alejadas este año». No mucha gente menciona a las lombrices al aceptar un premio, a menos que hayan estado vigilando muy de cerca la tierra. Hubo miradas perplejas por todos lados. La señorita Marple sonrió levemente, lo que me hizo pensar que alguien más también había estado vigilando de cerca la situación. Alguien que no podía dejar que nada se pudriera demasiado cerca de la superficie. Ella volvió a mirar al inspector Birkett. El coronel Luscombe no era un hombre de remordimientos, pero, a su manera, era exigente. Evelyn vivía para su orden, y cuando llegó la carta de Nancy Elwood, un recordatorio de la única historia que no pudo borrar, todo se vino abajo. —¿Escondió la carta? —preguntó Ivy. La señorita Marple asintió. Ella lo interceptó, lo confrontó, discutieron. Él rió, ella lo empujó, él se cayó, ella entró en pánico y luego limpió los guantes, las botas, el puño roto, el banco limpio. Arregló la escena, tal como había arreglado su reputación durante años. Clarissa se cruzó de brazos. Siempre se veía tan serena. Hay gente que tiene que hacerlo, dijo la señorita Marple. Si no, se desmoronan. Hubo un largo silencio, interrumpido solo por la suave exhalación del vicario. Así que fue un accidente, dijo finalmente la señora Hepworth. No. ¿Asesinato? La señorita Marple sonrió levemente. Un asesinato. Rara vez empieza como asesinato, querida. Empieza por orgullo, o por pánico, o por silencio. El inspector Birkett se aclaró la garganta. Ha confesado todo. Recibirá un trato justo, pero habrá consecuencias. Los aldeanos asintieron, asimilando la verdad cada uno a su manera, no con sorpresa, sino con un reconocimiento silencioso. Como si la verdad siempre hubiera estado ahí, escondida entre los setos y las chimeneas, esperando a que alguien la expresara. Después de la reunión, mientras los demás se alejaban hacia el crepúsculo gris azulado, Lawrence se quedó allí. Ella no lloró, dijo en voz baja. No, respondió la señorita Marple. Creo que ya había llorado hacía años. Ella seguía creyendo en él. Incluso después de todo, la señorita Marple negó con la cabeza suavemente. No, querida. Ella creyó en ti. Por eso intentó que pareciera que era obra tuya. Sabía que sobrevivirías. Y sabía que él no. Lawrence no dijo nada más. Simplemente asintió y se alejó, y la señorita Marple, al caer la tarde, retomó su labor una vez más. Un bucle, luego otro, remendando, como siempre, lo que se había deshecho. Capítulo 10. Consecuencias. Pasó una semana y Heatherwick empezó a reconstruirse nuevamente, aunque siempre se veían algunas costuras. El comité de la exposición de jardinería reanudó sus reuniones, debatiendo tímidamente si el evento del próximo año debería celebrarse en el césped en lugar de en una residencia privada. Solo por precaución, murmuró la señora Hepworth, sin aclarar si la preocupación era estructural o moral. Ivy Denham, aunque libre de toda sospecha, volvió a cuidar sus arriates con la misma férrea soledad de antes, rechazando las amables ofertas de té o compañía. Clarissa Dean, cuya presencia había inquietado a tantos, se marchó discretamente una mañana con solo una pequeña maleta y una nota para Lawrence. Nunca reveló el contenido. Evelyn Luscombe permaneció bajo custodia policial en Market Burwell,
a la espera de su comparecencia formal. Su abogado había indicado que no impugnaría los cargos, una resolución discreta para una mujer que había pasado décadas evitando cuidadosamente el espectáculo. Lawrence se quedó en la granja Heatherwick. Se había dedicado a trabajar la tierra con ahínco, removiendo parterres y reconstruyendo el muro de piedra desmoronado cerca del huerto. La señorita Marple lo observó una vez desde la ventana y pensó, con algo cercano a la esperanza, que por fin podría estar plantando algo propio. En su último día en el pueblo, la señorita Marple visitó la vicaría por última vez. El canónigo Smalley le ofreció una segunda rebanada de pastel de jengibre, que ella aceptó con educada reticencia y considerable gracia. «¿Sabes?», dijo entre bocados, «todavía me cuesta reconciliarme. La señora Luscombe siempre me pareció tan correcta». La señorita Marple sonrió. «Las personas más correctas, canónigo, suelen ser las que se han pasado la vida organizando sus vidas para que nadie vea el desastre que hay debajo. No se quiebran fácilmente, pero cuando lo hacen, no es el crujido lo que impacta, sino lo silenciosa que suena la ruptura». El vicario miró pensativo su té. La señorita Marple regresó a St. Mary Mead esa tarde. El tren traqueteaba suavemente entre campos y setos descoloridos. No trajo recuerdos, pero su mente estaba ocupada con hilos que aún estaba anudando con cuidado. De regreso a su sala de estar, con el fuego encendido y su cesta de tejer de vuelta a su lugar habitual, escribió una breve carta al inspector Birkett. «Estimado inspector, gracias por su cortesía profesional y su disposición a escuchar las observaciones de una señora mayor con más memoria que credenciales. Espero que no lo olviden. El asesinato, sobre todo en los pueblos, rara vez se trata del crimen. Se trata de las personas. Tuyo sinceramente, Jane Marple». Cerró el sobre y lo apartó. Luego, metiendo la mano en su bolso, sacó el dedalcito, el quemado, el último detalle que la había llevado a la puerta de Evelyn. Lo repasó pensativamente. La señorita Marple nunca creyó en los trofeos, pero algunos objetos, como los recuerdos, sobrevivían incluso cuando el mundo intentaba desecharlos. Lo colocó con cuidado en una caja de recuerdos de madera, entre violetas prensadas, fragmentos de teatro descoloridos y un trozo de encaje del vestido de novia de su madre. Luego tomó su tejido, sonrió suavemente para sí misma y comenzó de nuevo.